Bueno, entonces, bueno, ahí algo decían. Entonces, y los otros pudieron, la pregunta es si pudieron leer. Después vamos entre todos compartiendo un poquito a partir de lo que... no vi quién había hablado recién. Sí, profe, lo leí. Eh, ¿Quién había participado recién que no vi? Son Noé. Ah, Noé, Noelia. Noé. Bien. Entonces, ¿los otros pudieron hacer alguna lectura? Sí, profe. Perfecto. Es un texto bastante accesible, así Sí, que profe. vieron que no ofrece tantas dificultades, a lo mejor por ahí había otros textos que eran un poquito más complejos. Bueno, vamos a hacer así entonces, si les parece, yo ahora paso algunas diapositivas, mientras vamos pasando la diapositiva, vamos conversando acerca de las lecturas que ustedes hicieron. Esperen que voy a compartir pantalla. No, este no era. Ese. Bueno, ¿están viendo, chicos, ahí la diapositiva? Sí, profe, se ve. Bueno, Sí. yo le pregunto, como siempre, por las dudas. Perdón, profe, Eliana Molina, por el presente. Estoy trabajando y me puede conectar recién. Después de cualquier cosa te pongo el presente porque así ya si no tengo que cambiar de pantalla. Em, chicos, entonces, si tuviéramos que pensar cómo está organizado el texto, podríamos decir que el texto está escrito por Alicia Stolkiner, ¿no? Em, Alicia Stolkiner es una psicoanalista argentina que trabaja en la UBA, ¿no? Y bueno, como habrán visto ustedes los que leyeron el texto, que es una clase que ella dictó en la UBA. Trabajó mucho, trabajó, digo, y trabaja en la parte de salud mental, sobre todo en las instituciones públicas, ¿no? Y tiene varios textos publicados en relación a la cuestión de salud mental. Y bueno, lo que hace ella en la clase es tomar este concepto de la OMS y hacer algún análisis crítico, ¿no? Les decía que si pensamos la estructura del texto, tendríamos una primera parte donde la autora dice, bueno, cómo se construyó el concepto, que era un poco lo que decía Noelia. La segunda parte del texto habla acerca de por qué es una definición política. Y la tercera y última parte es de dónde provienen las críticas a este concepto de la OMS y cuáles son esas críticas. Entonces, este va a ser un poquito el camino que vamos a seguir en la clase. Vamos a lo primero entonces, de cómo se construyó el concepto, ¿no? Y cuéntenme ustedes, a ver, los que leyeron, yo acá les puse algún puntapié para que conversemos. Decía que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial Muy por un bien, conjunto de médicos. muy bien. Entonces, y ella también dice que tuvo una fuerte presencia, una fuerte influencia, sobre todo en la hasta la década del 80. Entonces ella dice, no es que después de esa década la Organización Mundial de la Salud, todos sabrán que sigue funcionando, ¿no? Lo hemos visto muchas veces en los informes que va dando a partir de cuando fue la pandemia o durante la pandemia, y también en algunas otras enfermedades que cuando aparecen como pandemia o por algunos ciertos cuidados, siempre va haciendo algún tipo de consideraciones. Pero ella, según ella, quizás tuvo mucho más fuerza como organización hasta la década del 80, ¿no? Y después como que empezaron a tener también fuerza otros actores, dice ella, ¿no? Que sería el Banco Mundial, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, que sería como un desprendimiento, como un brazo, podríamos decir,
de la Organización Mundial de la Salud, pero que piensa la salud, fíjense que el concepto es panamericana, pan significa todo, sería para toda América. Y también, y ahora después vemos por qué, empiezan a jugar un fuerte papel los grandes laboratorios. Así que ella dice, bueno, la influencia en la salud no viene solamente de la OMS, sino que también estos otros factores, el Banco Mundial, la OPS y los grandes laboratorios, empiezan también a tener influencia en relación a algunos dispositivos con respecto a la salud. El concepto de salud, ¿ustedes lo vieron en alguna otra materia? Sí, profe. Sí, en cuidados creo que lo dimos. Bien. Esperen que voy a cerrar la puerta porque así escucho menos ruido. Entonces me decía que en cuidados vieron el concepto. Sí, vimos que antes el concepto era más el tema de la patología de las personas, de la ausencia de enfermedad, se Exacto, consideraba salud. exactamente. Ahora es más integral el concepto. Claro, ahora abarca, digamos, todo, el cómo vive, el cómo come, la salud mental, entra todo, digamos, en el concepto de salud. Bien. Claro, la plenitud No del solo la sujeto. ausencia de la enfermedad. Claro, exacto. Antes de este concepto, que ustedes dicen muy bien, más integral, se decía que la salud era la ausencia de enfermedad. Ahora vieron que quedó de esa afirmación el no solo la ausencia de enfermedad, o sea que es mucho más amplio poder pensar la salud, ¿no? Y también ustedes decían es más integral porque se piensa la salud desde el aspecto físico, desde el aspecto psíquico o mental, y también la influencia que tiene lo social en la salud. Y alguien creo que iba a decir algo más. O me pareció a mí. Bien, la autora también en el texto, viene ahí al principio del texto, ella dice que va a deconstruir el concepto desde una lectura crítica. ¿Y qué significa deconstruir? ¿Qué entiende ella por deconstruir? Que lo analiza pedazo a pedazo, profe, a la definición, la deconstruye, digamos. Pero es porque la analiza pedazo a pedazo, eso sería deconstruir. No, porque es como que no está correcta, digamos, esa definición, entonces trata de buscar algo nuevo. Como que la va a reformular. Otra perspectiva. De reformularla de nuevo, es como dijo la compañera. Porque más abajo en el texto decía donde, ¿cómo era que sea? Que no me gusta que siga estado, sino debería decir proceso, Sí, el pero completo eso serían bienestar. las críticas, pero esas serían las críticas que ella hace. Pero cuando habla del concepto de construir, ¿qué es lo que dice ella? Puede ser analizarlo al concepto. Indudablemente que tiene que ver con el concepto de deconstrucción, en realidad es un concepto que viene de un filósofo francés llamado Jacques Derrida, que murió en el año 2004, y que este concepto se utiliza mucho hoy, ustedes lo habrán escuchado muchas veces, que se habla de deconstruir, a veces en cuestiones sociales también, ¿no? Y cuando él habla de deconstruir, fíjense que sería lo opuesto a construir, ¿no? Es decir, ir haciendo un análisis, pero un análisis que implique ir hasta el origen del concepto, es decir, cómo se formó ese concepto. Por eso no es un análisis palabra por palabra, sino más bien ir a los orígenes, es decir, en el momento en que se construyó el concepto, desde qué lugar se hizo.
cuál era el pensamiento de la época que permitieron construir ese concepto. Porque siempre se parte de la base que cuando se construye un concepto, ese concepto significa que no es el único que hay. Generalmente cuando se dice, bueno, vamos a definir salud, y cuando se definió salud debe haber habido otros conceptos de salud, ¿no? Y se entabla una discusión y después hay uno de ellos que se impone sobre los otros, podríamos decir, ¿no? Ese que se impone sobre los otros generalmente está sostenido desde ciertas ideologías, desde ciertas políticas, desde ciertos poderes. Así que los conceptos no son ingenuos ni neutros, podríamos decir. Todo concepto en toda ciencia siempre tiene una carga de pensamientos de la época y también de cuestiones políticas, ¿no? Cuando digo política no estoy diciendo partidismo, sino políticas como un modo de poder pensar la sociedad, ¿no? Como un modo de organizar la sociedad. Entonces, cuando ella habla de deconstruir, fíjense que si ustedes tienen el texto por ahí, en la partecita, donde ella dice deconstruir, dice, bueno, dice, una lectura crítica implica saber o tener, por lo menos, alguna posibilidad de comprensión de cómo fue construido este concepto. Acá sería esto que yo les decía, ¿no? Entonces dice, vamos a hacer primero un trabajo de deconstrucción, es decir, ir hacia atrás para poder ver cómo se construyó el concepto, y después dice, tomar un concepto y tratar de analizarlo desde distintos ángulos para ver cómo fue construido. Si uno no hace esa tarea, lo único que le queda hacer con los conceptos que recibe es creer o no creer en ellos. Y después dice, y creer o no creer pertenece a un acto de fe. Y ahí habla, bueno, de un santo, San Agustín, acerca de la fe como don. Entonces, siempre la deconstrucción implica estar advertido, diría Jacques Derrida, cuando él plantea el concepto de deconstrucción, dice, estar advertido que los conceptos siempre surgen por algún motivo, que no son naturales, ¿no? Que no son así por naturaleza, digamos, ¿no? Como por naturaleza viene la primavera, sino que hay, como les decía, fuerzas de poder que hace que se imponga uno y otro se deje de lado. O sea, también siempre es importante, cada vez que ustedes tengan una definición, siempre traten de indagar a ver cómo se construyó. Les decía, este concepto de deconstrucción hoy se usa bastante por allí en los medios sociales, ¿no? ¿Lo habían escuchado ustedes? Hoy se usa para todo. Prácticamente, por lo menos lo que a mí me pasa y siento es que cualquier cosa pero tenés que desconstruirte. Porque es como sacar esta idea vieja. El concepto de deconstrucción, como que sacar esta idea vieja. Claro, es como que vos tenés una idea vieja y vamos con una nueva. Pero vuelve a ser una idea de vuelta, no sé cómo explicarlo esto así. Lo que hoy es viejo para esto. Sí, se vuelve a construir otra. Claro, pero sí, y eso no quita que se vuelva a construir otra y otra y otra. Exacto. Sí, como que fuera una construcción dinámica, profe. Claro, es decir, no significa que cuando uno deconstruye un concepto, bueno, lo deconstruyó y queda ahí. Por lo general se vuelve a construir otro. Por eso les decía y reitero esto, lo interesante de este concepto que trae Derrida, que a lo mejor por ahí a veces cuando se usa tanto es como que pierde el significado de origen que él le dio, ¿no? Es esto de poder pensar que en la sociedad todos los conceptos que circulan tuvieron algún origen y que ese origen está también relacionado con pensamientos de la época, con cuestiones ideológicas, con cuestiones de poder. Eso es lo que nos invita a pensarlo, ¿no? Por eso ella dice, no tenemos que tomar los conceptos como si fuesen algo natural,
o como si fuese que tenemos que creerlo, ¿no? Entonces, bueno, lo dijo la OMS, tenemos que creer este concepto y lo dejamos así, ¿no? Bueno, lo dijo la OMS, pero también podemos primero hacer una lectura de cómo se originó y luego, como hace ella, podemos también poder pensar alguna lectura crítica de dicho concepto, ¿no? Que a lo mejor nos permite, nos invita a poder pensar la salud desde otra construcción por ahí. Pero en esto que vos decías, Gabriel, cuando hoy se usa mucho esto de construirse, tiene que ver con eso, ¿no? Como que todos tenemos una carga de conceptos que lo tenemos como naturalizado y cuando alguien dice, bueno, tenés que deconstruirte, es, bueno, pensá desde qué lugar estás diciendo lo que decís. ¿No? Cuando vos decís tal cosa, bueno, porque reitero, ¿no? A veces uno lo tiene como tan incorporado a esos conceptos con los cuales anda, que por ahí no se hace la pregunta, ¿será realmente así? O habrá que modificarlo o no. A lo mejor después que uno hace un análisis se da cuenta de que el concepto sigue vigente, se podría decir, ¿no? Pero bueno, más de las veces es como que uno empieza a encontrarle algún análisis crítico que podría ser alguna modificación a dicho concepto, ¿no? Entonces, esperen que vuelvo de nuevo a la diapositiva. ¿Ahí están viendo, chicos? Sí, profe. Bien. Entonces decíamos Sí, profe. cómo deconstruir el concepto y acá también es cuando ella les decía cómo ella dice, bueno, entran a jugar también algunos otros actores, aparte de la OMS, en relación a este concepto de salud. ¿Y por qué le da tanta importancia, o al menos le da una importancia a ella, a estos otros actores que empiezan a pisar fuerte, digamos? Como es el Banco Mundial y los grandes laboratorios, porque la OPS, en definitiva, es un análisis de la salud más contextuado, podríamos decir, ¿no? En la medida que hace una mirada sobre América y que muchas veces las problemáticas de salud de América son diferentes a la que puede estar en Europa o la que puede estar en el África. Entonces, la OPS tiene como una significación parecida a la OMS, nada más que en el contexto de América, de toda América, ¿no? No solamente de América Latina, de las tres Américas, digamos. ¿Y por qué ella le da una significación que el Banco Mundial y los grandes laboratorios, cuando hablamos de grandes laboratorios, por ejemplo, pues pensemos en Bayer, ¿no? Que es un laboratorio cuyo origen es Alemania? ¿Por qué les parece? Porque no decía que todo lo que después de la guerra y todo lo que se pasó con la Guerra Fría también, que se necesitaba un organismo supranacional para que los estados vayan conversando sobre temas importantes, que sobrepasen los países. Bueno, pero eso sería, esa organización supranacional sería la Organización Mundial de la Salud. Vieron que ahí dice, bueno, se crea la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, y después, a partir de la ONU, que el objetivo de la ONU era evitar que se vuelvan a repetir guerras como fueron la Primera y sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente no tuvo tanto efecto, ¿no? Porque las guerras siguieron estando, y a partir de la ONU se fueron organizando estos estamentos como para poder pensar determinadas realidades, ¿no? También salió que la UNICEF, distintas organizaciones. Pero lo del Banco Mundial y los grandes laboratorios, ¿qué les parece a ustedes? Que juegan un papel muy importante en la cuestión de la salud. Por una cuestión económica y de poder, profe, ¿puede ser? Bien, y está muy bien lo que estás diciendo. ¿Y qué sería una cuestión económica y de poder? Y porque ellos tienen sus intereses.
¿Y cuál sería Porque el eran, Sí, porque eran los países que, digamos, tenían mayor desarrollo económico después de la Segunda Guerra Mundial, como Estados Unidos, Inglaterra, porque después habla de los presidentes estos que hicieron como un acuerdo, y yo creo que ellos eran los que tenían que reconstruir, digamos, el espacio con los otros países más bajos. sí, pero eso sigue siendo este contexto desde el cual surge la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Digamos que esto que ustedes están viendo ahí en la pantalla, ¿no? Que esto del fin de la guerra mundial, bueno, la OMS, como les decía, tiene que ver con la ONU, cómo se repartieron las tierras después, sobre todo en Europa, ¿no? Es como cada país fue construyendo sus límites, podríamos decir, ¿no? Para poder tener un cierto equilibrio y que la guerra no se volviera a repetir. Y después aparece esto que ella decía por ahí, la Guerra Fría, sobre todo antes del muro de Berlín, ¿no? Cuando estaba la Europa del Este, y en el 1989 que cae el muro de Berlín, y también la Guerra Fría entre Estados Unidos y los países del Este, ¿no? Hoy sería más Rusia, que está creado por médicos y bien. Pero vamos por la línea esa que decía Gabriel, por cuestiones económicas y de poder, dijo Gabriel, ¿no? ¿Qué tendrá que ver cuestiones económicas y de poder? Porque estos grandes laboratorios o el Banco Mundial no pertenece a ningún país. El Banco Mundial, en teoría, no pertenece a ningún país específico, ¿no? Porque por eso es Banco Mundial. Es decir, surgió como para dar crédito a aquellos países que estaban en una situación de crisis, ¿no? Y los laboratorios, por supuesto, para construir los fármacos. ¿Se les ocurre algo en esto que decía Gabriel de lo económico y del poder? Yo les pongo esta pregunta, a ver si con esta pregunta podemos pensar. ¿Por qué a ustedes les parece que hay enfermedades que se tratan, como fue ella por el caso de la viruela, y que hay otras que si bien generan enfermedades bastante y son endémicas, por ejemplo, pero ningún laboratorio dice vamos a investigar para lograr algún tipo de o vacuna o fármaco o algo que prevenga esa enfermedad? Porque son las enfermedades que afectan, digamos, a la población esa, como dijo Gabriel, en la parte más económica, y no se preocupan por ahí, porque también hablaba acá del Chaga, que solo abarca cierta población y no mundial. Bien. Y que a esa población que abarca, ¿qué característica tiene esa población que abarca? Es la población, profe, que tiene más poder adquisitivo, por eso da el caso de los Estados Unidos, que si el Chagas llegaría allá, ya se hubiera logrado encontrar una cura, una vacuna o algo en defecto. Exacto. Es decir, Esto las es como enfermedades, podemos decir, perdón, también digo esto, las enfermedades que tienen un efecto sobre países más pobres o sobre poblaciones más pobres, por lo general los grandes laboratorios no les interesa investigar porque son países o población que no le van a poder pagar los fármacos. Entonces, hay enfermedades como ella pone el mal de Chaga. Fíjense que el mal de Chaga se solía decir en un tiempo, saben que se llama así el mal de Chaga, Chaga Massa dicen, porque fue Chaga, un doctor, el que la descubrió, ¿no? Chaga Massa porque Massa después es otro médico que la siguió estudiando la enfermedad, tal y así que Massa en esa investigación que hace en el norte de nuestro país muere de mal de Chaga por la investigación, es decir, por haberse comprometido con esa investigación, ¿no? Y hago un paréntesis y lo dejo hablar a Gabriel y después sigo. Gabriel, vos ibas a decir algo. no, sí era esto como todo tiene un interés, todo tiene costo-beneficio, pensándolo así de cuestiones de poder, Claro, como el tema del humo.
Nosotros hace 2 años que venimos gobernando con el humo, pero ahora llegó a Buenos Aires y todo el problema, ahora todo el mundo quiere solucionar el tema del humo. Pero a su vez, el interés económico que hay detrás de todo el humo de la quema, del ganado, de la siembra, todo, también lo tapan. Claro, exacto. Ese es un ejemplo actual que vos traes muy bien, Gabriel, bien actual, y que fíjense que no hay modo, no hay modo, modos hay, pero hay intereses tan fuertes que todo queda en la nada. Y esto tiene que ver con la salud de la población. Piensen ustedes que está totalmente atado a la salud de la población. Y entonces hay intereses económicos y de poder que poco le importan los efectos que puede tener en la población. Entonces eso es un poco lo que también ella trae, porque está bueno poder pensar también esto, que si bien es cierto que los laboratorios son importantes porque permiten ciertos fármacos, vacunas, etcétera, que con la pandemia vieron que, bueno, porque fue a nivel mundial, ¿no? Inclusive uno puede encontrar por internet cuáles fueron los países a los cuales más vacuna pudieron comprar, porque eran países más ricos, inclusive que les sobraban las vacunas, mientras otros países prácticamente no podían comprarlas, ¿no? El Estado, quiero decir, ¿no? Porque esto era el Estado que lo compraba. Pero, quería agregar una cosa más con respecto a esto del mal de Chaga, cuando Massa, el doctor Massa, fue al norte de nuestro país a seguir la investigación que Chaga había comenzado, él se da cuenta que es una enfermedad cuyo vector es la vinchuca, ¿no? Por eso en nuestra zona, por ejemplo, no tenemos el mal de Chaga autóctono. Por ahí sí hay, es porque alguna persona ha venido de allá del norte de nuestro país, porque acá no hay Chaga, no hay vinchucas, ¿no? Son propias del norte. Entonces ahí es una enfermedad endémica, pero es una enfermedad que él se da cuenta que padecían los más pobres, porque la vinchuca habitaba en los ranchos de adobe. Entonces la gente que tenía mayor poder adquisitivo y vivía en casas materiales, tampoco la vinchuca iba ahí, ¿no? Y entonces, Hay una película, profe, del médico sí, que hay una película que armó trabaja un Miguel hospital en Ángel el Solá, norte. la que trabaja Miguel Ángel Solá. Sí, Sí, que está buena esa película, va. Casa de Fuego se llama. Exacto. La mejor la vieron en la escuela o por ahí la han visto, que está buena porque ahí se ve bien, ¿no? Cómo él va a luchar contra el poder político. Y él le dice, lo que hay que hacer es transformar estos ranchos de adobe en casa material. Vieron que ahí él se pelea con el poder político. Porque, ¿Cómo se llama la película, profe? digan la Casa de Fuego, chicos, ¿es? Casa de Fuego. Sí. Ah, bueno, Yo anotarlo. supongo que se debe encontrar en internet porque es bien viejita. Está en YouTube. Sí, debe estar porque no recuerdo, pero debe ser como 30 años atrás por lo menos. Y trabaja, el autor es el actor principal que hace de Massa, del doctor Massa, es Miguel Ángel Solá. Que ahí también se ve cuando él muere. Pero esa película es interesante porque de alguna forma hay otras también, hay otra que se llama algo del jardinero, ay, no me acuerdo cómo era, pero bueno, algo el jardinero fiel, algo así es, a lo mejor la pueden buscar, y que hace también un análisis de los grandes laboratorios. Es una película norteamericana, no es argentina. Pero en esa película se ve muy bien la crítica a estos grandes laboratorios eh, que solamente invierten, podríamos decir, en aquello que le puede traer un rédito económico, ¿no? Y no solamente eso, chicos, a nivel de psiquiatría sobre todo, quería dejar de compartir, así los veo, a nivel de psiquiatría, por ejemplo, hay algunas enfermedades que se han inventado. Si se ha construido una enfermedad con la intencionalidad de vender el fármaco para esa enfermedad. Esto después después se fue descubriendo, es decir, con los años se descubre eso, ¿no?
o muchas veces, yo les digo la parte psiquiátrica porque es la parte que más conozco, ¿no? Muchas veces en la psiquiatría vieron que ahí están los visitadores médicos que van en nombre de los laboratorios, le ofrecen a los médicos determinados fármacos para determinadas patologías, y entonces si el médico psiquiatra vende una gran cantidad, una determinada cantidad de esos fármacos, le regalan, no sé, un viaje al Caribe, etcétera, y lo hacen pasar como que ahí hay un congreso y el médico va al congreso, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto no, porque usted dice, bueno, ¿y cómo saben que el médico recetó esa cantidad, esa marca de medicación, ¿no? Y bueno, van a la farmacia y hacen cosa que no se puede hacer, porque la farmacia no puede mostrar las recetas, ¿no? Es ilegal. Pero bueno, todo eso se hace. Entonces, por eso Alicia Stolkiner trae esta cuestión de los grandes laboratorios. Vieron que cuando se sacó la ley en Argentina, la ley de, se me fue el nombre, no del nombre comercial, sino de la... Genéricos, profe. Ahí está, los genéricos, gracias, Caro, no me salía los genéricos, fue un poco para evitar esto, porque cuando hay un genérico, entonces ese genérico es lo importante, después lo otro son marcas comerciales, ¿no? Que tienen más influencia porque se imponen como cualquier otro producto de mercado, ¿no? Entonces, ustedes piensen, no sé, si uno dice amoxidal, es una medicación que tiene amoxicilina, y uno puede comprar también la amoxicilina, pero generalmente se recetaba el amoxidal, ¿no? Como medicamento que está en relación a la amoxicilina. Y así es como cuando uno dice Coca-Cola. Después hay muchas otras colas, pero siempre uno dice Coca-Cola porque es una marca que se impone por el peso que tiene el producto, ¿no? Bueno, esto era un poco para poder... ¿Saben cuál también otra enfermedad que por ahí se suele poner como ejemplo es el ébola, ¿no? Que es una enfermedad endémica en el África, ¿no? Y que anualmente mata a mucha cantidad de gente, ¿no? Y hace unos años atrás, por lo menos 10 años atrás, hubo como un pequeño contagio, pequeño digo porque después se diluyó, y que fue llegando a algunos lugares de España, a algunos lugares de Estados Unidos, y entonces hubo como un movimiento para poder pensar alguna vacuna, algo para el ébola. Después decayó el interés, sé que algo están haciendo, pero decayó un poco el interés porque los contagios pararon, ¿no? Entonces volvió a ser el África el lugar de la enfermedad, países generalmente que son pobres, ¿no? ¿Sabe lo que significa endémico, una enfermedad endémica? ¿Habían escuchado el concepto? Sí, profe, que se esparce rápidamente. Más que se No esparce, es el término, pero ahí me sale. más que Con el dengue lo escuché. Sería dentro de una región. eso, exactamente, Tomás. Es endémica cuando está dentro de una región, que es propia, podríamos decir, de esa región. Y es propia de esa región porque hay algunas condiciones, ¿no? Por eso, por ejemplo, es propio el mal de Chaga en el norte de nuestro país, porque está el vector que la transmite, que es la bichuca, ¿no? Recuerdan, ahora ya no es más tan endémica, como pasa con en Brasil, que estaba, hoy estoy con los nombres, ¿cómo es la enfermedad que transmite el mosquito? O una ¿Dengue? especie. ¿Cómo? ¿El El dengue? dengue. El dengue. Vieron que es decir, hace muchos años atrás nosotros no teníamos dengue, porque el vector, que es el mosquito, la especie de mosquito que la transmite, acá no existía. Pero hoy en día, con los traslados que hay constantes en avión, etcétera, hace que muchas enfermedades que antes eran propias de determinadas regiones se vaya extendiendo a otras, ¿no?
Bueno, entonces esta sería la primera parte, como les decía, del texto. Bueno, también vieron que hace una alusión interesante a la cuestión de la viruela, que bueno, se erradicó, ella dice que fue como el gran éxito que tuvo la OMS. Y digo interesante cuando ella dice de que se pensaba de que se había extinguido totalmente de los laboratorios el virus, y que luego parece que algunos laboratorios lo habían guardado con el objetivo de hacer armas bacteriológicas, ¿no? Que están prohibidas, pero me parece como que algunos laboratorios se quedaron con el virus para poder... Como pasa siempre, pensando en el bien humano, Exacto. a Lamentablemente, beneficio humano, digamos, claro, económico. exacto, lamentablemente, esto que vieron que ella dice, se hizo toda una transmisión por televisión cuando se tiraba el virus, etcétera, ¿no? Que está ahí en el texto. Bien, el segundo aspecto, o el segundo punto que ella trata es por qué es una definición política, ¿no? Ella afirma que es una definición política. Reitero de nuevo, cuando acá habla de política, no está hablando de un partidismo político, como podríamos decir nosotros si decimos, bueno, el partido radical o el partido que sea, ¿no? No está hablando de eso, sino está hablando de política en el sentido propio del concepto, lo político, que es un concepto que viene de la antigua Grecia, y que el concepto viene de polis, de la polis griega, que era la ciudad-estado, ¿no? Donde se crea la democracia. Y entonces se puede pensar como un modo de organización del Estado. Hay distintos modos de organizar el Estado. Entonces, ella dice que es una definición política y ahí hace un análisis de cómo se fueron organizando los estados, de qué mirada se fueron organizando los estados políticamente hablando después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ahora los escucha a ustedes a ver cómo hace ese análisis ella. Que ella lo define como socialismo y capitalismo, como que divide la parte baja y la parte alta, digamos, del mundo, los pobres y los ricos. Sí, pero ¿qué sería esto de socialismo y capitalismo? Una nueva forma de organización. ¿No hablaba sobre el modelo keynesiano ella? Sí, exacto, muy bien. Que era más socialista, esa forma de ver el estado de bienestar, de que todo esté satisfecho, todas las necesidades del ser humano. Claro, ella dice de que, bueno, Keynes, que a lo mejor ustedes lo han estudiado en la escuela, eh, Keynes, que era un economista inglés, entonces lo que hace Keynes es pensar un tipo de economía, ¿no? Y esta economía, poder pensarla para un tipo de organización del Estado, que es de alguna forma discutida, podríamos decir, con lo que recién decían del capitalismo, que el capitalismo tiene como economía lo que es la economía de mercado, ¿no? Es decir, aquella economía donde el mercado es el que regula los costos, podríamos decir, ¿no? Entonces, y el Estado queda limitado a una mínima expresión. Es decir, el Estado no interviene en el mercado. Por lo tanto, al no intervenir en el mercado, los que pueden participar porque pueden pagar la salud, la educación, etc., son los que están dentro de la sociedad. Aquellos que no pueden pagar la salud o la educación quedan excluidos, ¿no? Y había habido una gran crisis de este capitalismo, que ideológicamente se denomina liberalismo, ¿no? Entonces hay una gran crisis y aparece esta economía pensada ya no como que la regulación solamente la haga el mercado, sino que también los estados puedan intervenir en esa regulación.
Y entonces se construye lo que se denominó el estado de bienestar. Si en lugar de pensar un estado liberal, aparece el concepto de estado de bienestar. Esto que recién decía, yo acá ¿están viendo la diapositiva, chicos, o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien, vieron que ahí está, yo tomé un fragmentito de lo que decía el apunte, dice, estos pretenden un determinado grado de bienestar para la sociedad en su conjunto a partir de una función de redistribución cumplida por el Estado. Y desde este punto de vista, el Estado tiene un rol activo en la regulación de los mercados y en la garantización de los derechos sociales. Es decir, que en esta participación que tiene el Estado en el mercado, implica que el Estado es garante de aquellos derechos, en este caso los derechos sociales, sería acceso a la educación, acceso al trabajo, acceso a la salud. Eso se le llama derechos sociales. En el Estado liberal, el Estado no es garante de eso. Cada uno se las tiene que arreglar, por decirlo de alguna forma, para poder ingresar dentro de estos derechos. Entonces, este estado de bienestar que funcionó hasta que viene una crisis y bueno, aparece el estado neoliberal, que es una nueva versión del estado liberal. Entonces, vieron que hace ese análisis, dice, si sacamos la palabra completo a esa definición de salud, vieron que decía el completo estado de bienestar, si le sacamos la palabra completo, queda salud es estado de bienestar. Entonces acá viene porque es una definición política, ¿no? En el sentido de que el concepto de salud está sostenido desde una concepción de Estado que esencialmente es garante de los derechos sociales. Así que se piensa la salud como algo que también le compete al Estado. Si quieren, para decirlo de otra manera, que el Estado, se piensa el concepto de salud de una perspectiva de derechos, ¿no? Y que los Estados tienen que garantizar el acceso a los derechos, porque los derechos humanos, son propios del ser humano. Y los Estados lo que tienen que hacer es garantizarlo. Entonces, fíjense cómo ella hace ese análisis y conecta, ¿no? Estado de bienestar con el concepto de salud. Y entonces ella se pregunta, dice, ¿qué es el bienestar? ¿No? Porque si decimos que la salud es estado de bienestar, bueno, ¿a qué le denominamos bienestar? Que piense que bienestar es lo contrario del malestar, ¿no? Que cuando estamos por algún tipo de enfermedad nos sentimos mal, ¿no? Tenemos un malestar. ¿Se acuerda que también hablábamos del malestar en la cultura? ¿No? Que ahí el texto también aparece en el escrito que estamos pensando. ¿Y qué significa? ¿Qué es el bienestar? ¿Qué dice ella acerca del bienestar? Dice que el Estado es las cosas necesarias para vivir a gusto. Ajá. ¿Y contra qué lo contrapone? ¿Contra qué concepto contrapone ella? Porque vieron que primero parte de la base de que cuando nosotros nos preguntan qué es bienestar, por ahí tenemos una concepción y después ella lo contrapone con una definición que trae del diccionario. Los que tienen el texto ahí pueden buscarlo, a ver si encuentran la partecita esa. ¿La encontraron? Acá dice que quiere decir que no está hablando de la definición de un estado subjetivo, sino de una definición de condiciones de vida.
Bien, muy bien. Entonces, nos está diciendo de que cuando hablamos de bienestar, es lo que nosotros por ahí, cada uno, decimos que sentimos, ¿no? Sino que está hablando de bienestar en un sentido más amplio. Y ahí, fíjense que dice de condiciones de vida. ¿Y qué quiere decir ella con eso de condiciones de vida? Se refiere a todo, a una casa, educación, alimentación. Exacto, exactamente. Es decir, que ahí entonces ella dice, y ahí les muestro lo que yo hacía que ustedes buscaran. Entonces dice, estado de las cosas necesarias para vivir a gusto. No solo pensamos en la palabra bienestar y pensamos en sentirse bien como una perspectiva intrasubjetiva, es decir, con una perspectiva individual solamente, o interna de cada uno, pero en el diccionario aparece como una condición, porque dice cosas necesarias para vivir a gusto, ¿no? Quiere decir que no está hablando de la definición de estado subjetivo, se trata de una definición de condiciones de vida. Y estas condiciones de vida, como recién, como estoy compartiendo, no vi quién estaba participando, quién era la que participaba recién. Yo no. Noé. Cuando hablamos de condiciones de vida, como recién decía Noé, tiene que ver con esas condiciones que nos permiten tener una vida digna, ¿no? Una vivienda, agua potable, cloacas, y todo eso, si en un barrio hay cloaca, hay agua potable, ¿a quién le pertenece garantizar eso? A las políticas, al Estado. Al Estado, exactamente. Fíjense, entonces ahí como ella liga el concepto de salud con la cuestión del estado de bienestar, porque el estado de bienestar tiene que ver, el estado de bienestar es aquel que, como les decía anteriormente, garantiza todos estos derechos. Por eso ella dice, bueno, la salud como política sanitaria, no solamente como una cuestión individual, bueno, yo me siento bien, estoy bien y punto. Es decir, hay aspectos sociales que tienen un efecto en nuestra salud. No es lo mismo vivir en un barrio donde hay agua potable que vivir en un barrio donde no hay agua potable. No es lo mismo vivir con cloaca que sin cloacas. Este concepto de salud, donde está implicado lo social, por eso también es mucho más amplio, ¿no? Cuando la OMS dice la cuestión de lo físico, lo mental y lo social. Y también en esta cuestión de que hay ya un pensamiento, podríamos decir, en lo que respecta a la promoción y a la prevención en salud. Y también aporta ella, que ustedes lo dijeron hoy al principio, se incorpora el sufrimiento psíquico, ¿no? Es decir, que también aparece la cuestión de la salud mental como algo importante en la salud del ser humano. Entonces, este sería el segundo punto, ¿no? ¿Por qué es una definición política? El tercer punto y último es de dónde provienen las críticas que se le hace al concepto y cuáles son esas críticas. Y entonces, las críticas provienen de 3 lugares distintos. A ver si ustedes me mencionan solamente los lugares, de dónde provienen esas críticas. Y después decimos cada una de ellas. Una puede ser la medicina. ¿De qué tipo de medicina? ¿De la medicina cómo? Social. Bien, una de la medicina social, muy bien. La otra puede ser de las políticas. No, la otra viene también de una teoría. De Uribe, que habla sobre plantear la salud como un proceso y no como un estado de Eso ya tiene que ver con ya el qué, pero una viene de la medicina social, otra de qué teoría viene, El psicoanálisis puede el ser. psicoanálisis, muy bien. ¿Y la tercera?
que es cuando habla pone el ejemplo del ruido. El sometimiento, adoctrinamiento, algo así hablaba. No, fíjese donde ella pone el ejemplo de los trabajadores, de esos trabajadores que están expuestos por las maquinarias a ruidos intensos. Y entonces ella dice, otra crítica proviene, no sé si dice así exactamente, pero bueno. Profe, donde dice que no todo malestar es malestar en la cultura. No, Dice que previene de los estudios de la salud de los trabajadores. eso, muy bien. Entonces, las lecturas críticas entonces tienen que ver con la medicina social, el psicoanálisis, ella es psicoanalista, ¿no? Pero trabaja mucho y teoriza mucho con la medicina social, y también de la salud de los trabajadores, de investigaciones que se han hecho de la salud de los trabajadores, ¿no? Entonces, de la medicina social, ¿cuál es la crítica que le hace a la definición? Toma una palabra que también la había tomado al principio, cuando ella da un ejemplo, cuando estábamos hablando de la deconstrucción, en ese párrafo también la toma, pero acá la vuelve a traer. ¿Cuál es el concepto que ella, perdón, cuál es el concepto que la medicina social critica de la definición de la OMS? Dice que va a cuestionar que se plantee que la salud es un estado. Muy bien. Y porque es un estado, y según la medicina social, en lugar de estado, ¿qué concepto debiera ir ahí? Proceso. Bien, ¿y cuál es la diferencia? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre pensar la salud como un estado y pensar la salud como un proceso? Porque el estado es algo que ya está, que ya lo tenés. El proceso es algo que se va estudiando, investigando o transitando. Exacto. Y es algo dinámico, ¿no? Que el proceso implica que, de alguna forma, la salud no es un punto de llegada, podríamos decir, ¿no? Como quien dice, bueno, tengo que llegar a ese estado de completo bienestar, ¿no? Como si fuese que uno va ascendiendo la montaña y dice, bueno, tengo que llegar a la cima, ¿no? Y una vez que llegué ahí, ya está, ya llegué, ¿no? Sino que lo que dice la medicina social, que en definitiva nosotros siempre estamos en un proceso, si pensamos la salud como un equilibrio entre los tres aspectos, es decir, el físico, el psíquico y el social, si lo pensamos como si fuese un equilibrio, ¿no? Y que la salud, la enfermedad sería que cuando se rompe alguno de ese equilibrio, es decir, se rompe cuando a lo mejor tenemos alguna dolencia física o algo del orden de lo psíquico o algo del orden de lo social. Si la pensamos desde ese lugar, podríamos decir que nunca vamos a llegar a un equilibrio absoluto, pero que podemos llegar a un equilibrio, desequilibrio, equilibrio, desequilibrio, es decir, que constantemente estamos en ese proceso que implica esa cuestión dinámica, no como un punto de llegada donde uno, una vez que llegó, pareciera como que ya no hay más enfermedad, ¿no? Entonces, esa es la crítica de la medicina social. ¿Cuál es la crítica que se hace del psicoanálisis? Desde el psicoanálisis, perdón. Que tiene que ver con la cuestión del malestar, ¿no? De esto que nosotros vimos, creo que la clase anterior, no, las dos clases antes. La anterior fue la de los ideales. La parte de la salud como un completo bienestar, puede ser. Muy bien. Entonces, el psicoanálisis hace una crítica acerca del completo bienestar. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice el psicoanálisis? ¿Es posible un completo bienestar? No, dice que el ser humano es imposible totalmente estar satisfecho. Siempre tiene una necesidad. Exacto. ¿Se acuerdan cuando decíamos nosotros que el malestar es constitutivo del ser humano? Decíamos nosotros del texto de Freud, ¿no?
en esto de que ingresar a la cultura siempre supone algo de malestar, porque ingresar a la cultura implica ciertas renuncias, y entonces eso produce un malestar, pero a su vez produce una ganancia. Pero a su vez también, ingresando a la cultura, siempre algo nos va a faltar, ¿no? Y eso que nos falta produce un grado de malestar. Por eso ella dice, el psicoanálisis lo que diría, si hubiese un completo estado de bienestar, estaríamos en el nirvana, es decir, en la muerte de última, ¿no? Y solamente con la muerte podríamos tener, paradójicamente, ¿no?, un completo estado de bienestar. Entonces, en realidad nunca es completo. Pero también decíamos, al no ser completo, lo que nos permite andar por la vida, ¿no? Porque si no tuviésemos algo que nos falta, no podríamos movernos. Entonces, también se puede hacer una diferencia, que cuando Freud habla del malestar en la cultura, no es lo mismo que el malestar de la cultura. Cuando hablamos de malestar de la cultura, estamos viendo ciertos factores culturales que debieran modificarse para que podamos vivir mejor, ¿no? En la cultura hace referencia a este resto de malestar que siempre va a estar constitutivamente en nuestra estructura psíquica. Y después lo otro que trae ella es desde las investigaciones en relación a la salud en el mundo del trabajo. Y ahí, ¿qué es lo que? Ahí también trae un concepto interesante. ¿Qué es lo que dice? ¿Lo encontraron? Profe, esa parte que dice sentirse bien en una situación deteriorante no es un indicador de salud. Bien, muy bien. O sea que está muy bien el aporte, ¿no? En eso que quizás, no me acuerdo si está antes o después, pero ella dice, el malestar en algunas ocasiones puede ser signo de bienestar. Me parece una paradoja, ¿no? Entonces, esto de que el malestar puede ser signo de, ahí le estoy pasando, a veces el malestar es un indicador de salud. ¿Por qué? Porque ella dice que a veces el malestar es un indicador de salud. Bueno, porque ahí hace alusión al ejemplo de los trabajadores, donde dice que a ellos no les hace mal el ruido porque como que se les mutiló la audición, como que están acostumbrados a ese Porque le trabajo. permite seguir con la vida. Claro, de todos modos, ella dice, bueno, que también utilizan algunas protecciones, ¿no?, para poder trabajar en ese ruido. Si uno ingresa sin esa protección y ese ruido nos va a producir malestar. Pero nos produce malestar, y ese malestar que nos produce, dice ella, es indicador de salud, ¿no? Porque podemos decir, nos sentimos mal porque nos damos cuenta de que ese ruido puede afectar a nuestra salud. Si no nos diéramos cuenta de que ese ruido no nos podría afectar la salud, bueno, no estaríamos bien, sería, ¿no? Así que lo podemos poner ahí como le puse en la diapositiva, ¿no? Y que recién lo leía alguien de ustedes. El bienestar en determinadas condiciones no es indicador de salud, sino de enfermedad. Dice que ahí pareciera, reitero la palabra paradoja, ¿no? Porque sentir malestar parece un indicador de salud y en algunas ocasiones sentir bienestar es un indicador de enfermedad. Sería algo así como, para poner otro ejemplo, supónganse que ustedes estén en un trabajo
lo saca usted, una persona esté en un trabajo y lo maltratan, ¿no? El jefe, etcétera, lo maltrata y no siente malestar. Si siente bienestar en el trabajo, aun cuando es maltratado cotidianamente. Entonces uno dice, bueno, ¿qué le está sucediendo a esta persona que no es capaz de advertir que lo están maltratando? Y no solamente no es capaz de advertir, sino que se siente bien, ¿no? Si nosotros lo miramos desde afuera, diríamos, bueno, algo anda mal en esa persona. Ahora, si hay otra persona que en la misma situación siente malestar, entonces diríamos, bueno, esta persona está teniendo salud, ¿no? Porque puede advertir que el maltrato tiene consecuencias de índole psíquica. Entonces también desde allí podríamos decir esta crítica que aparece ahí en la definición. O sea, la crítica sería que el malestar es subjetivo. Sí, el malestar, indudablemente que en este contexto, en esto que ella dice, el malestar tiene que ver con algo de la subjetividad, ¿no? Y es un indicador de salud. Quizás hay otros malestares que son más generales, pero en este análisis que ella dice, sí. Chicos, y para ir terminando, también acá aparece, dice, una progresiva relación con las ideas hegemónicas que empiezan a incorporar la cuestión de la salud mental, ¿no? Dice, al plantear una salud que no es solo cuestión física o biológica, sino también psíquica y social, inaugura una época en la cual la hegemonía del pensamiento biológico individual en la explicación del proceso salud y enfermedad empieza a ser cuestionada. Así que inaugura cuando la OMS elabora esto, ¿no? Hoy ya estamos más familiarizados con el hecho de que la salud implica estos tres factores, pero en el tiempo que aparece se tenía una visión biologicista, podríamos decir, de la salud, que por ahí todavía sigue jugando en nosotros. Creo que a veces, si pareciera como cuando nos preguntan si estamos bien, muchas veces quería dejar de compartir, muchas veces lo asociamos más al ámbito de lo biológico, si no tenemos ninguna dolencia del ámbito físico. A lo mejor en la primera cuestión, cuando nos pregunta si estamos bien, por ahí pensamos más desde ese lugar, ¿no? Ya después a lo mejor podemos pensar, bueno, pero en lo social y en lo psíquico. Pero cada vez tenemos más incorporado esto, que la salud no implica solamente nuestro aspecto físico, porque nosotros somos una unidad. Por lo tanto, todos estos factores son importantes para poder estar en ese proceso, ¿no? de salud y enfermedad. Bueno, hasta ahí el texto. ¿Alguna duda, preguntas? A mí no me quedó claro, profe, el tema